Y aquí tenemos esta placa de ese equipo inverter que acaban de ver que desarmamos. Esta placa de este equipo inverter es de hace varios años. Es uno de los primeros equipos inverter que salieron al mercado. Y por eso vamos a tener algunas diferencias notables. Entre ellas que utiliza un transformador lineal, un transformador grande como este. Y bueno, esto en realidad presenta una ventaja a una fuente de alimentación conmutada que es un poco más compleja. Tenemos estos tres cables que son los de alimentación para la unidad exterior. Fíjense que una de las líneas es interrumpida con este relé que tenemos acá. Esa línea es interrumpida para que la unidad exterior no todo el tiempo, sobre todo cuando el equipo esté apagado, esté energizado. Entonces interrumpimos esta línea con el relé. La otra línea sí va directamente para la unidad exterior, en este cable negro que tenemos acá. Y fíjense que aquí es la entrada de alimentación, una línea, y aquí la otra línea. Línea 1 y línea 2. Entonces estos dos cables van hacia la unidad exterior. Y en equipos inverter ahora tenemos un tercer cable, además del cable de tierra. Tenemos este cable amarillo, en esta placa es amarillo, y es el cable de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Así que por aquí hay comunicación bidireccional en ambos sentidos. Entonces, tenemos estos tres cables que van a la unidad exterior. Y como de costumbre tenemos dos sensores de temperatura, uno de pozo o de cañería y tenemos el de temperatura ambiente. Tenemos por aquí un pequeño pulsador para el encendido automático y como ustedes saben o conocen tenemos un display para darnos el indicativo de la temperatura, un código de error y además de eso tenemos el sensor infrarrojo para nuestro control remoto. Bien, entonces necesitamos energizarla para hacer algunas mediciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cerciorarnos o a corroborar por dónde vamos a alimentarla. ¿Sí? Porque si la alimentamos por donde no es, podemos dañarla, sobre todo en estos equipos que trabajan con una tensión de 220. Fíjense, yo estoy seguro de que uno de los bornes del relé es la entrada de alimentación. Y este pequeño borne que está acá es la otra entrada de alimentación. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, midiéndolo en ohmios nos va a dar la resistencia o el valor en ohmios de nuestro transformador. Aquí tenemos un valor en ohmio de 335 ohmios. ¿A qué corresponde ese valor? Simple y llanamente al valor de el primario del transformador. Sí, de hecho, si lo desconectamos de acá y lo medimos, entonces tendremos exactamente el mismo valor. Ahí está. Sí, un poco más, pero es un aproximado. ¿Por qué razón? Bueno, porque este pequeño borne del relé y este borne que está aquí tienen continuidad hasta llegar al conector rojo de nuestro transformador que está acá. ¿Sí? Atraviesa varios componentes y varias pistas, pero si lo medimos en continuidad nos vamos a dar cuenta de que conduce directamente a nuestro transformador. Entonces con esta medición sencilla podemos corroborar y energizar sin temor a echar a perder ningún componente y por supuesto sin temor a echar a perder nuestra placa. Aquí tenemos el borne del relé y este otro borne que tenemos acá. Fíjense que aquí nos dice incluso que debería ir una línea o en este caso el neutro acá en la placa. Si es un indicativo. ¿Qué otras mediciones podemos hacer? Bueno, conociendo o sabiendo dónde la vamos a energizar, entonces vamos a
con la ayuda de este cable, vamos a colocar esto acá y esto acá, entonces procedemos a energizarla. Perfecto, entonces por allí más o menos podemos diagnosticar de que la fuente de alimentación está en buen estado. Pero vamos a hacer algunas mediciones de modo que ustedes sepan realizar estas mediciones en la placa o en la tarjeta para diagnosticar el equipo. Lo primero que vamos a hacer entonces es pasar nuestro tester o nuestro multímetro a la escala de medir voltios en alterna. Entonces la vamos a pasar acá a voltios en alterna, justo acá. ¿Sí? Como estamos midiendo una tensión de 220, entonces la colocamos acá en hasta 600 voltios. ¿Sí? Aquí no nos mediría porque es hasta 200 voltios. Lo primero que vamos a hacer es censar o medir nuestra alimentación. En efecto, tenemos 226. Esos mismos 226 van a estar presentes acá en nuestro primario del transformador. Lo podemos medir acá. Ahí tenemos 227 en el primario del transformador. Recuerden que la función de nuestro transformador entonces es reducir la tensión de 220 o 110, dependiendo del equipo o del país, a una tensión mucho más baja en alterna, porque mantiene la frecuencia. Aquí tenemos 13 voltios o 14 en alterna. ¿Qué estoy midiendo aquí? El secundario o la salida de nuestro transformador. Aquí lo tenemos. Ok, ¿qué otras mediciones podemos hacer? Bueno, recuerden que luego del puente rectificador o de los 4 diodos, estos 4 diodos que tenemos acá, vamos a acercarlo un poco. Después de estos 4 diodos que tenemos acá, se le conoce como puente rectificador, debemos cambiar entonces la escala a voltios en continua, ¿sí? Unos 20 voltios en continua, para hacer las mediciones a continuación. Después del puente rectificador, vamos a hacer un poco de zoom. Después del puente rectificador tenemos un filtro o condensador y aquí tenemos un 7812 que, si recordamos de nuestras clases pasadas, a la salida del 7812 vamos a tener una tensión de 12 voltios a la salida. Aquí está 7812. Ahí lo podemos leer claramente. Acá está 7812. O sea, la salida del 7812 vamos a obtener 12 voltios, que esos mismos 12 voltios van a quedar almacenados aquí en este capacitor. O sea que va a ser lo mismo medir la salida del 7812 o nuestro capacitor de 12 voltios. Posterior a eso, entonces tenemos otro regulador que es el 7805. Es este que tenemos acá. Ahí lo vemos. Lo vemos claramente. Ahí lo vemos. 7805. Igual a la salida del 7805 tenemos otro capacitor que entonces nos almacena esos 5 voltios. ¿Qué les parece entonces si hacemos esas mediciones? Vamos a medir, ya medimos los 14 en alterna, vamos a medir 12 en continua y los 5 en continua del 7805. Son mediciones elementales que podemos hacer en una placa con una fuente de alimentación lineal como esta que tenemos aquí. Recuerden que es un equipo inverter y aún así tiene una fuente de alimentación lineal. Vamos a energizarla nuevamente.
O sea, aquí me queda un poco difícil medir el 7812, pero no hay problema, podemos medir aquí encima el filtro o el capacitor. Fíjense que aquí tenemos los 12 voltios. Y aquí podemos medir el 7805. Que es... Ok, aquí tenemos la entrada al 7805. Tenemos 12. Y a la salida, ahí está, tenemos los 5 voltios de corriente continua. Entonces, como una escalera donde tenemos 14 en alterna, luego pasamos a 12 en continua y a 5 en continua para todo lo que es la etapa de control. ¿Qué otras mediciones podemos hacer en este equipo inverter? Bueno, vamos a cambiar la escala ahora a ohmios. Vamos a medir en ohmios nuestros sensores de temperatura, estos que tenemos acá. Perdón, en ohmios no. En ohmios lo vamos a medir o lo podemos medir fuera de la placa para ver su capacidad en ohmios, ¿sí? Pero ahorita los vamos a medir en voltios en continua. Ok, aquí tenemos 11.000 ohmios, ¿sí? Seguramente es de 10.000 ohmios a 25 grados, solo que no estamos exactamente a 25 grados en este momento. Ok, entonces podemos hacer esa medición en ohmios. Y también podemos hacer una medición en voltios en continua. Veamos cuánto nos miden, si están próximos a 2.5 voltios. Podemos determinar que son los valores correctos. Ok, aquí tenemos 2.9 y el otro nos mide 2.9 también. Próximos a los 2.5 voltios. Fíjense cómo estoy midiendo aquí arriba. Ok, aquí tenemos esta toma. Aquí conseguimos la parte metálica de los sensores y hacemos nuestras mediciones. Tenemos 2.9 y en el otro también tenemos una lectura similar. 2.93. Ok, fíjense aquí entonces cómo hacemos las mediciones de los sensores con la placa o con la tarjeta energizada. Entonces, este es el diagnóstico que podemos hacer en una placa, en una tarjeta. Podemos medir, obviamente, si nos está llegando la corriente alterna o la tensión en alterna. Podemos medir la entrada del primario de nuestro transformador, la salida o el secundario de nuestro transformador en alterna, en este caso nos midió 14, y luego hacer la medición de los 12 voltios, bien sea en el 7812 o en el capacitor asociado, y en el 7805 o en el capacitor asociado que está justo al lado de dicho regulador. Entonces son las mediciones elementales que podemos hacer en una tarjeta inverter con una fuente de alimentación lineal como esta. Vamos a encenderlo, nos va a dar automáticamente un error porque obviamente no está conectada la comunicación de la unidad interior con la unidad exterior. Ahí arranca. No sé si pudieron escuchar que activó el relé. Y en unos segundos nos va a dar nuestro código de error. Ahí tenemos E3 o código de error 3.